Buenas tardes, profe. Bueno, le presento, este es mi dibujo. Aquí pues yo trato de condensar un poco lo que ha sido mi proceso a lo largo, o nuestro proceso a lo largo de lo que llevamos pues en la asignatura práctica evaluación del aprendizaje. Lo he querido representar como un árbol porque para mí es muy simbólico. Entre tanto, siempre he sentido que mi proceso a lo largo pues de la carrera lo puedo ver, digamos, como el crecimiento de un árbol, ¿cierto? El cual tiene unas raíces, unas semillas y que va a desembocar en unos frutos. Entonces, pues he titulado este dibujo como mi despertar a evaluación del aprendizaje, porque pues considero que he tenido un proceso donde precisamente he despertado a un mundo que quizás todavía no era tan conocido para mí, como es la evaluación del aprendizaje y todos esos conceptos importantes y relevantes que hay intrínsecos dentro de ella y que no pueden estar desligados el uno del otro, según mi apreciación y según lo que hemos visto. Entonces, pues como le decía, este árbol, si bien tiene unas raíces, las cuales producen unas hojas y van a dar unos frutos, entonces voy a empezar pues como con la descripción. Este viaje inició, recuerdo muy bien, con una invitación que usted nos hizo a indagar sobre saber y conocer, si ambos términos representaban lo mismo. Y pues nos pudimos dar cuenta en esa investigación que la evaluación está ligada a la naturaleza del conocimiento y que saber y conocer tienen una relación estrecha, ¿cierto? Entonces hacen una unión para podernos dar a nosotros todas esas capacidades o todos esos conocimientos o todos esos saberes que podemos llevar a la práctica. De allí nos fuimos para el texto Evaluación y Aprendizaje, donde nos hablaban de evaluación formativa o para aprender, que hace referencia al progreso del estudiante, que también está enfocada en estar analizando en todo momento y en todo tiempo qué está bien, qué se puede cambiar, qué se puede mejorar para que ese trasegar del proceso de enseñanza y aprendizaje sea óptimo para el estudiante, que sea significativo, que sea contextualizado, que haya también una evaluación en todo momento del docente en cuanto a qué debe cambiar de su metodología para poder llevar a fin término pues la asignatura, ¿cierto? Nos habla también de una evaluación continua y que no todas las evaluaciones, a pesar de que sean continuas, se pueden decir que son formativas, que tienen unas características o que tienen unas bases conceptuales en el constructivismo, en el interaccionismo social, en los enfoques cognitivos, teoría sociocultural, humanista, y que esto también del constructivismo, interaccionismo social, enfoques cognitivos, teoría sociocultural y humanista, lo encontramos en el texto Evaluación y Aprendizaje, donde nos hablan un poco más de cómo se integran estos modelos a la evaluación formativa o para aprender, y nos hablan muchísimo sobre la motivación, sobre ese factor importante de trabajar con los estudiantes. Entre tanto, cuando hay motivación, el aprendizaje se vuelve significativo, y cuando el aprendizaje es significativo no va a ser a corto plazo como esa conceptualización de los temas o de los conceptos, sino que va a prolongarse. Entre tanto, el estudiante va a relacionar esos saberes previos con los nuevos saberes, ¿no? Entonces, también recuerdo mucho este texto porque nos hablan de los conocimientos que están a punto de ser, que son fosilizables, entre tanto todavía se pueden trabajar, y los que ya son fosilizados y que pues considero no deberíamos esperar a que sean fosilizados, sino que como docentes deberíamos intentar interactuar con los estudiantes motivándolos para que puedan adquirir esos aprendizajes. Recuerdo mucho el ejemplo que decían en este texto, donde hablaban de una anécdota que tuvo quien escribió el texto, diciendo que una compañera o compañero, no recuerdo bien, había marcado con rojo todo lo que un estudiante había escrito, y pues esto era simplemente
una cantidad de elementos, de rayones con tinta roja, y que nosotros no podemos enfatizar en los errores de una forma negativa, sino que necesitamos ver los errores como una oportunidad para el cambio, una oportunidad para mejorar, una oportunidad para progresar, ¿sí? Entonces, esto pues nos lleva a preguntarnos y más bien a replantearnos cómo el error puede ser beneficioso y no negativo. Pues todo esto, el constructivismo, interaccionismo social, enfoques cognitivos, teoría socioculturista y humanista, lo ligo muchísimo a la última clase que tuvimos, donde se hablaron de tendencias, modelos y paradigmas, donde esos paradigmas son algo muy global, muy grande, que marcan a una sociedad o a unas sociedades, que desembocan, según entendí yo, en los modelos, y que esas tendencias, si no tienen unas fuertes bases teóricas, o más bien que las tendencias no tienen unas fuertes bases teóricas, pues como su nombre lo indica, están propensas a desaparecer pronto. Así con el mismo boom con el que llegaron, desaparece. Por aquí tenemos la evaluación por competencias. Aquí pues iniciamos esa ardua labor de las exposiciones, lo cual fue muy significativo para mí. La evaluación pues por competencias, que nos habla del saber y del saber hacer, términos que, como usted bien nos decía, han sido altamente debatidos, porque pues unos centran la evaluación por competencias o la enseñanza por competencias en lo económico, ¿cierto? Pero si nos vamos a mirar más allá del término y de lo que la compone, la evaluación por competencias simplemente nos lleva a descubrir esas características, esas herramientas y esas habilidades que tenemos intrínsecas en nosotros o que tienen los estudiantes, y que les pueden ayudar a favorecer su proceso académico, pero no solo su proceso dentro de la institución, sino a lo largo de la vida, que los nutre y los llena de unas habilidades y los potencializa para poder desenvolverse a lo largo de la vida, para resolver problemas. Aparte porque también, eso considero yo, que la evaluación por competencias también es muy integral. Entre tanto, siempre está también el docente contextualizando, donde la enseñanza pues y la evaluación debe ser significativa, debe de darle un valor, digámoslo, agregado. Entre tanto, el estudiante tenga como la comprensión o vea la unión de esos conocimientos y los saberes que está integrando para poder desenvolverse correctamente en la sociedad y aportarle, ¿no?, a la misma. Entonces, la evaluación por competencias, si bien algunos, no sé si sería correcto utilizar el término, satanizan, debe ser vista dentro de sus potencialidades y esa forma bonita de un descubrimiento también de los estudiantes para potencializar esas habilidades y esas capacidades que tienen en sí mismos. Las competencias se desarrollan, las competencias no se limitan, las competencias llevan a la persona a un trasegar más amplio, a un trasegar donde utilice tanto los conocimientos, los saberes, para que los pueda aplicar. Por acá entonces tenemos la evaluación cualitativa. Es una evaluación que se centra en el progreso, es una evaluación que no es numérica. Bueno, evidentemente se debe integrar la parte numérica en todas, pero me centro a decir que es cualitativa en la parte pues del progreso como tal, donde se mira la evolución del estudiante, donde en todo tiempo y en todo momento se está haciendo, se está procurando, donde se miran los elementos cognitivos, no solamente los conceptuales, sino también los aptitudinales y los procedimentales. Entonces es una evaluación también muy integral, es una evaluación muy amplia, es una evaluación donde el docente también en todo momento está propendiendo por mejorar su metodología, las formas como va a evaluar y cómo va a enseñar. La evaluación integral pues es una evaluación más holística, es una evaluación, yo siento que se conjugan todas, profe, porque la evaluación cualitativa
también juega un papel importante o cumple un rol importante en la evaluación por competencias, porque en la evaluación por competencias se están evaluando también las habilidades para la vida, las habilidades sociales. Entonces tiene como una afinidad con la evaluación por cualitativa, pero también con la evaluación integral, porque como decía, es una evaluación holística, es una evaluación donde se mira la parte psicomotriz del estudiante, donde se mira la parte cognitiva, donde se mira la parte afectiva, donde también se integran al docente, a los estudiantes, a los directivos docentes, a las familias. Esto es muy característico de la evaluación integral, y la cual cumple una función de progreso, de mejoramiento, siempre está en pos de mejorar la calidad educativa, de mejorar la educación como tal. Entonces es un aspecto muy relevante a tener en cuenta. Tenemos por acá la evaluación cuantitativa. Es una evaluación donde pues he aprendido muchísimo de una grata manera, porque no se centra simplemente en dar una nota. Entonces hablábamos de evaluación, que es una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. Evaluar es dar una valoración, ¿cierto? Y calificar simplemente hace alusión a la parte numérica. Pero la evaluación cuantitativa tiene algo mágico y tiene algo interesante para mí, o simplemente no para mí, sino que es una realidad. Esta evaluación también nos permite integrar la parte autodiagnóstica del docente, porque cuando esa evaluación se da, pues el docente puede mirar cómo está desarrollando sus actividades de enseñanza, si estas sí son efectivas, si se están dando un resultado óptimo en su desarrollo pues de las temáticas. Si los estudiantes sí están apropiando y entendiendo los conocimientos. Entonces esto es muy importante porque le sirve al docente para cambiar de metodología o de método, para reinventarse. Aquí se dice que la evaluación cuantitativa es aplicada por el docente. Sin embargo, siento que es también una relación entre docente y estudiante, porque si el docente es el que propone y el que elabora los instrumentos y el que da esa evaluación o ese resultado final en numérico, el estudiante es un factor súper importante, porque está desarrollando la evaluación, está dándole la información al docente para que él pueda transformarse y reinventarse. Bueno, por acá entonces tenemos la clasificación de la evaluación, que tiene como unos desprendimientos. Entonces decimos que es según su finalidad, que es según su función y que es según los tiempos y según el agente. Esto pues es muy significativo y muy importante, porque integra estos elementos y nos permite como comprender un poco más las funciones, ¿cierto? O la clasificación de los elementos evaluativos. Entonces, cómo se puede desarrollar en el aula, también cómo se ve la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, y cómo se integran en cada factor. La evaluación diagnóstica, por ejemplo, para poder determinar el estado del grupo, el estado de los estudiantes, y que esa evaluación diagnóstica, si bien se puede hacer al principio, según como lo indica la evaluación formativa, debería darse en todo tiempo y en todo momento, para que el docente tenga elementos que, si bien deba de cambiar, también pueda potencializar. Los instrumentos de evaluación, súper importante. Nos hablaban pues aquí como que de la diferencia de las técnicas a los instrumentos, ¿cierto? De la técnica ya a la praxis, de la técnica ya de la forma como el docente va a dictar las clases, o va a desarrollar pues la evaluación como tal. Sin embargo, los instrumentos son como esas herramientas que nos facilitan la evaluación. Entonces, todos esos equipamientos, que nos dan, de los cuales nos podemos valer para hacer la evaluación. Por ejemplo, este mecanismo tan
interesante, tan novedoso, tan bonito que usted nos ha entregado en este momento para evaluar nuestro proceso a lo largo de este primer corte. Es un instrumento de evaluación muy grande y que nos deja una enseñanza pues muy significativa. Por aquí entonces tenemos la evaluación docente, esa evaluación pues que se le hace a los docentes para mirar su desempeño, para mirar de qué forma pues están impartiendo sus conocimientos, de qué forma están desarrollando en los planteles el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y las pruebas internacionales de evaluación, como por ejemplo las PISA, donde pues son un parámetro que se establece a nivel internacional para comparar o para mirar en qué estado se encuentra nuestro país referente pues a otros países. Y las pruebas nacionales de evaluación, por ejemplo, como las pruebas ICFES, las pruebas Saber, las de tercero, quinto, noveno, las pruebas Saber Pro, que se le hace ya pues a nivel universitario. Fue una exposición bastante interesante porque nos permite ver de qué forma se pueden utilizar o se pueden hacer instrumentos de evaluación con diferentes características para pues nosotros evaluar, para también dar una evaluación cuantitativa del proceso de los y las estudiantes a nivel nacional. Todo esto, profe, pues me ha llevado a unos frutos que yo los representé acá. Esas piedras, estas sobre piedras, profe, porque considero que las piedras pues simbolizan también como un cimiento, como unas bases importantes, como unas bases sólidas, y pues de todo este conocimiento, de todo este trasegar que he llevado a lo largo de este primer corte, de esta primer parte de esta asignatura, pues me deja unos frutos que, si bien aquí se ven como pocos, son muy grandes para mí, porque como le digo, han sido un despertar donde me he encontrado con nuevos saberes, donde me he encontrado con cosas que yo no me esperaba. Por ejemplo, darle importancia y relevancia a la evaluación cuantitativa, el saber que la evaluación formativa, la evaluación integral, la evaluación cuantitativa, la evaluación por competencias, todo ello se puede entretejer y me dan un universo muy grande para yo poder desarrollar aspectos muy importantes e interesantes dentro del aula de clases. Creo que ya me he extendido mucho, profe. Ha sido un proceso bastante interesante, ha sido un proceso salido de lo convencional, nos ha entregado las herramientas de forma muy diferente, de una forma de la cual también he aprendido, porque ha sido, como le digo, salida de todo parámetro, de todo contexto, en el buen sentido de la palabra, porque uno se siente en paz, se siente tranquilo con el proceso, se siente a gusto entrando a las clases. Agradecerle por todo lo que nos ha brindado a lo largo pues de este proceso, y pues en cuanto a mi evaluación, considero que integrando aspectos como la responsabilidad, como el compromiso, como la dedicación, como el estudio, porque es importante estudiar por fuera de cuando terminamos clase o a lo largo de la semana, volvía a ver las clases, repetía, leía, releía, y todo esto, y que me ha permitido como tener estos frutos. Considero que mi nota, partiendo pues de esos aprendizajes significativos, debe de ser 5. Le agradezco muchísimo nuevamente y hasta la próxima.